dice de la siguiente manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú no me lavarás los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que yo he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies a vosotros, vosotros también debéis lavar los pies a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, y si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantará contra mí su calcañar. Desde ahora les digo antes que suceda, para que cuando suceda creéis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, me recibe al que me envió. Damos gloria al Señor por su palabra. El tema de hoy: amando hasta el fin. Cuando leemos el versículo 1 y el versículo 2, podemos entender la capacidad de entrega y la capacidad de amor que tenía el maestro por sus discípulos, por sus siervos, por sus señores, porque él sabía que su hora se había cumplido y su hora había llegado. Y cuando yo entiendo este versículo que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjese que la condición de amor que tuvo el Señor Jesucristo no se relacionó con un sentimiento, sino de un compromiso que él tenía, inclusive hasta por encima del estado en el que él estaba, porque él sabía que su hora había llegado y también sabía que Satanás había puesto en el corazón de Judas entregarlo. Con todo y eso, el Señor los agarró, los sentó a todos, echó agua en una taza, eso es lo que abre el lebrillo, y le lavó los pies. Siendo el Señor Jesucristo el Hijo de Dios que vino a esta tierra, dice que se ciñó y le lavó los pies a los discípulos. Hay una parte en la Escritura que dice: haya en vosotros este sentir que hubo antes en Cristo, el cual, siendo forma de Dios, dice que él no tomó en cuenta todo eso, sino que se despojó a sí mismo y tomó condición de siervo, ¿no? Hoy no quiero hablar solamente del servicio y del amor que nosotros podamos dar a las personas y la atención. Hoy quiero hablar de que el Señor entendía el acontecimiento que estaba haciendo, los acontecimientos que vendrían, y la importancia de dar el ejemplo, no solamente con palabras, porque el Señor Jesucristo era un gran predicador, un excelente predicador, sino que él con el ejemplo les enseñó
lo que era el amor y el servicio. Quiero decirte que primero que nada, que el servicio que nosotros hacemos por las personas debe ir acompañado de amor y de entrega. Eso fue lo que quiso enseñar el Señor cuando le dijo a Pedro: Pedro, lo que yo hago ahorita no lo comprendes, pero más adelante lo entenderéis, lo comprenderéis. ¿Por qué quiero hablar? Porque dentro de esos discípulos estaba un señor que se llamaba Judas. Siempre hacemos referencia para hablar de las personas traicioneras, de las personas envidiosas, desleales, para decirle Judas, eso es un Judas. Pues yo le tengo una noticia. En nuestro diario caminar siempre van a haber Judas en nuestras vidas. Y una iglesia sin Judas no es iglesia. Así que una de las cosas que hay que entender, que el Señor siempre enfrentó la traición, la crítica, la deslealtad. Y siempre digo esto, siempre se habla de Pedro, que dijo que seguiría al Señor hasta la muerte, y Pedro lo negó 3 veces. Los que estudiamos las Escrituras, cuando usted lee unos versículos antes, no solamente Pedro le dijo que lo iba a seguir hasta la muerte. Todos los discípulos del Señor Jesucristo le dijeron que también lo seguirían, cosa que ninguno cumplió. Yo no he escuchado a ningún predicador hablar de eso, y eso está ahí en la Escritura. ¿Por qué quiero hablar de esto, hermano? Porque hoy la gente vive de la apariencia, vive del prestigio, de la posición, del cargo que ocupa dentro de la sociedad o dentro de una iglesia, dentro de su entorno, pues puede ser inclusive hasta del entorno familiar. Y cuando la gente ha alcanzado cierta clase de estatus, son incapaces de hacer cosas que hacían antes cuando no tenían nada, cuando no tenían un cargo, cuando no tenían posición. Y el Señor, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, le lavó los pies a sus discípulos, inclusive al mismo Judas, sabiendo el Señor que ya Satanás había entrado en su corazón. Sabiendo el Señor que ya Satanás había entrado en su corazón y que aún los discípulos más adelante, lo que a él le iba a acontecer, sabiendo que su hora había llegado, su servicio, su amor fue incondicional por encima de todas las cosas. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque normalmente cuando alguien nos falla, cuando alguien nos hiere, le dejamos de servir y lo dejamos de atender. Y normalmente nosotros no entendemos lo que es el principio de lavarle los pies a los discípulos o lavarle los pies a las personas que sirven o a las personas que nos rodean. El Señor Jesucristo lavó los pies y no eran porque ellos estaban en pecado, porque si usted lee el versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Mucha gente, aunque está limpia, aunque está lavada en la sangre de Cristo, necesita que se le lave los pies porque están cansados en su diario caminar. Y los pies representan para continuar. Los pies tú los usas para continuar el camino. Y hay gente que está lavada en la sangre de Cristo, pero no tiene fuerza para seguir caminando, para continuar. Y es la labor de nosotros como hombres de Dios, como gente espiritual, lavarle los pies a esas personas. Lavarle los pies, ¿por qué? Porque sus pies se cansan, sus pies se hinchan, los pies se hieren. Y hoy entiendo, cuando el Señor hace esto, que el Señor se olvidó de su posición de prestigio, se olvidó de su cargo, se olvidó de todo y se ciñó. ¿Sabe qué es ceñirse? Agarrar esa fuerza, levantarse firme y hacer lo que le toca a otro hacer. Para la cultura judía, en aquel tiempo no existían los zapatos, sino las sandalias. Y normalmente las calles de Jerusalén no eran asfaltadas. Por si usted no lo sabía, allá cuando llovía las calles tenían barro, tenían polvo. Y cuando la gente se iba a cenar o se iba a comer, las mesas no eran como la que nosotros usamos hoy en día, que están elevadas a cierta distancia del piso, como a 90 centímetros, no sé cuántos centímetros. Y entonces todos se sentaban alrededor de sí, ponían como una media mesa y se sentaban de lado. Y entonces cada uno se veía los pies. Imagínate el calor, el sudor del cuero de oveja que eran las sandalias o el barro de los pies. Ellos se quitaban las sandalias y dejaban las sandalias afuera. Y entonces cuando ellos iban a comer, había algún sirviente en esa casa que se encargaba de lavarle los pies a los invitados que venían a la cena. En ese momento no había quien lavara los pies. Y llegó el Señor Jesucristo, se levantó, se ciñó y los agarró uno por uno y le lavó los pies y compartió con ellos.
les dio ejemplo de servicio, les dio ejemplo de entrega, les dio ejemplo que cuando no está una persona para hacer algo, pues él lo asumía. Hoy es muy difícil por la cuestión de que se nos vende una imagen que, por ejemplo, una persona que tiene carro, que tiene casa, que tiene propiedad, no puede lavarle los pies a una persona, a otra persona de menor grado, por decirte, de menor estatus, para no decir menor grado, de menor estatus socioeconómico, sino que más bien todo lo contrario, los de menor estatus tienen que lavarle los pies a los de mayor estatus. Eso también representa de que el servicio para Dios, cuando nosotros le servimos a Dios, en el Señor, el que es grande, el que quiera ser grande entre vosotros, el Señor Jesucristo lo dijo, sea vuestro siervo. Hoy todo el mundo quiere que le sirvan y nadie quiere servir. Hoy todo el mundo no quiere perdonar, pero sí quiere que lo perdonen. Hoy todo el mundo reconoce cuando alguien le falla, pero no reconoce cuando le falla a alguien. Nosotros como seres humanos tenemos la particularidad de que cuando alguien nos hace malo, nos engreímos y nos olvidamos de esa persona. Y se nos olvida también cuando nosotros herimos, cuando nosotros dañamos, y también se nos olvida cuál es nuestra condición como hijos de Dios y qué debemos hacer, si debemos lavar los pies o no a las demás personas. Pero en este caso quiero resaltar el personaje de Judas Iscariote, porque el Señor Jesucristo dio una enseñanza de Judas Iscariote. Él, sabiendo que había uno que le iba a entregar, él igualito lo trató con amor, lo trató con cariño. Si usted lee la historia de Judas, sabiendo el Señor Jesucristo que Judas era un ladrón, que metía la mano a la lata porque era el administrador de la bolsa, sabiendo el Señor Jesucristo que Judas era un guerrillero, sí señor, cuando usted lee la historia, Judas y Pedro pertenecían a un movimiento que se llamaba los Celotes y se querían libertar del imperio romano. Entonces ellos seguían a Jesucristo engañados, creyendo que Jesucristo era el Salvador, pero era que iba a venir con espada y a matar gente, y no era así. Y entonces el Señor Jesucristo nunca tuvo una actitud despectiva en contra de Judas. Todo lo contrario. Cuando Judas le dio un beso, el Señor lo llamó amigo. Nosotros no hemos alcanzado la condición espiritual porque normalmente cuando viene un traicionero, cuando viene un hipócrita a nuestra vida, lo rechazamos, lo aborrecemos. Y en el Señor no debe ser así. En el Señor es todo lo contrario. En el Señor nosotros debemos demostrar esa condición de siervos y de amar a la gente hasta el fin. Nosotros debemos apostar por el amor por encima de todo. Lo que pasa es que la iglesia se le metió la prosperidad, se le metió la declaración profética, que no es mala en algunos ámbitos, y se ha metido un espíritu de egoísmo, un espíritu avaricioso, y no se le enseña a la iglesia que debe sufrir penalidades, no se le enseña a la iglesia que debe amar a sus hermanos, no se le enseña a la iglesia que debe amar inclusive al que te aborrece. Y entonces cuando Dios permite todos estos acontecimientos dentro de su lagar, dentro de su rebaño, para que nosotros crezcamos espiritualmente, todo lo contrario, vamos hacia atrás porque no aprendemos. El Señor en este capítulo desglosa muchas cosas. Cuando uno lee el Salmo 41:9, me voy a permitir leerlo un momentico rapidito. El Señor Jesucristo ya sabía por la Escritura que había uno que lo iba a traicionar y que era Judas. Y en el versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. O sea, le dio una patada, ¿me entiendes? El Señor sabía eso. Y el Señor no tuvo ninguna actitud vengativa en contra de Judas. Todo lo contrario, tuvo amor. También cuando yo leo este otro versículo y me pongo a entender de que hay gente que aunque ha sido limpiada por la sangre necesita que se le laven los pies, hay gente que está cansada. A veces no sabemos por qué esa persona tiene una actitud incorrecta, está de mal humor y no le preguntamos cómo está, qué le está pasando, cómo se siente. Y no sabemos si hay que lavarle los pies. Eso representa el servicio, eso representa el amor, eso representa la entrega espiritualmente. ¿Quiere que le dé un consejo rapidito? Si usted puede, lávele los pies a sus amigos, a la gente que necesita que usted la vea cansada, lávele los pies, enjuáguele los pies con una toalla y límpielo.
A veces la gente está pasando un dolor. Yo compartía esto con un amigo mío anoche y me decía, deme una palabra espiritual. Yo le digo, hermano, en medio del dolor a veces las palabras sobran, le dije. Solo queda enfrentar las cosas y aguantar hasta que pase. A veces la gente no necesita una palabra, a veces la gente necesita es que lo consuele, que lloren con ellos, que se le laven los pies, que se le entienda su dolor. Porque me molestaba con una persona, fuimos a un funeral hace días y esa persona hablándole de versículos bíblicos, yo le digo, mire, déjese fariseo. Cuando una persona está en medio del dolor no necesita, porque esa persona conoce la palabra. A veces necesita un consuelo, que se les guaguen las lágrimas, que lloren con ellos. La Biblia dice llorar con el que llora y reír con el que ríe, ¿no? Otra de las cosas que el Señor nos enseña en el versículo 14 dice, pues si yo el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies a los otros. Porque ejemplo os he dado, como yo he hecho, vosotros, para que vosotros hagáis. Ejemplo os he dado, dice el Señor. El Señor no le exige nada a nadie sin que Él lo haya hecho. Cuando yo analizo la vida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo en aquel tiempo no existían las redes sociales, en aquel tiempo no existían los megáfonos, las cornetas, nada de eso. No existían los vehículos eran burros, bueyes. Él caminaba 15 y 30 kilómetros para ir a predicar la salvación del reino de los cielos. El Señor Jesucristo usaba el viento en contra para predicar, para que se llevara su eco. El Señor Jesucristo no tenía poderes sobrenaturales en su ministerio, aunque sanaba y hacía milagros. Él tenía la condición de hombre, él también se cansaba, él también se agotaba, él también sentía fatiga, él también sentía tristeza. Hoy nosotros como hijos del reino, como la generación que veremos el retorno de Dios, nosotros debemos dar una milla extra, nosotros debemos hacer algo de esfuerzo por llevar el evangelio, por predicar. Quizás hoy contamos con herramientas que no contaban antes. Hoy tenemos carro, tenemos megáfono, tenemos radio, tenemos internet y no estamos aprovechando esto. Y constantemente nos vivimos en una queja porque estamos trabajando, que por qué yo tengo que servir. Todo el tiempo escucho estos vocabularios de gente, oye, esa persona todo el tiempo me piden, todo el tiempo me tocan la puerta, estoy cansado de este hermano, estoy cansado de aquella persona. Todo el tiempo comete los mismos errores. Y el Señor Jesucristo en su condición cargó con ellos, sabiendo que su hora había llegado. Óigalo bien, los amó hasta el fin. No fue un sentimiento, sino fue una condición de amor, fue un compromiso hasta el final. Y aún él sabiendo en la angustia que iba a pagar un precio que no le tocaba, que iba a sufrir en la cruz del Calvario, no dejó de amar. ¿Usted cree que el Señor, para él en ese momento de agonía, en ese momento de dolor que estaba pasando tan fuerte, sabiendo que iba a pagar un precio que no era de él, a llevar una cruz que no le pertenecía, usted cree que él estaba muy feliz? Pero él no se dejó llevar por esa condición ni por ese momento, no se dejó influenciar, todo lo contrario, dio lo mejor de sí, los abrazó con amor, los cuidó, los atendió, los abrazó y le dijo, lo que yo hago ustedes no lo entienden. Hoy nosotros debemos entender lo que el Señor hizo para ese tiempo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en nuestros quehaceres, estamos ocupados en nuestro diario vivir, estamos acorralados por el afán, por el estrés y estamos pendientes, se nos ha alimentado el ego. La egolatría vive creciendo dentro de nosotros mismos y no hemos renunciado y tenemos al Señor Jesucristo crucificado. No lo hemos dejado resucitar dentro de nosotros. Y por eso no alcanzamos una condición espiritual que el Señor se sienta agradado de nuestra vida. Quiero decirle que cuando usted lee el versículo 2 dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Hay gente que nos ha traicionado. Hay gente que nos ha entregado y hay gente que nos ha fallado, quizás porque no lo han querido, es porque el diablo lo ha puesto en su corazón. El diablo constantemente está viendo a quién destruye, a quién daña, y nosotros no hemos entendido que a veces cuando una persona ha venido en contra de nosotros, ha sido influenciada por obra de Satanás y estamos enceguecidos pensando en lo que nos hicieron y no en lo que está detrás de la persona. Fíjense que cuando usted lee el libro de Hechos capítulo 5, lo voy a buscar un momentico,
Hechos capítulo 5, déjeme buscarlo, habla de Ananías y Zafira, ¿no? Dice, Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste eso en tu corazón? Has mentido a los hombres, no has mentido a los hombres sino a Dios. Hay gente que Satanás le pone cosas en el corazón. Hay gente que es débil espiritualmente. Nosotros, si tenemos una condición espiritual y madura, debemos entender, que hay cosas que le ha pasado a la gente producto de Satanás que ha llenado su corazón. En ese tiempo, cuando usted relata esa historia y la entiende, Ananías y Zafira, la gente, habían bienes y entonces la gente vendía la heredad y se le dejaba en posesión. Por ejemplo, si yo tenía un carro y yo quería sembrar los apóstoles, yo vendía el carro y ese carro quedaba en mi propiedad y yo llevaba la ofrenda a los apóstoles para ayudar a la gente pobre. Era un ejemplo que estaba dando Pedro. Ellos ayudaban a la gente. El evangelio de antes no había necesidad, dice la Biblia que ninguno tenía necesidad porque compartían, tenían cosas en común y se ayudaban unos con otros, se echaban la mano. Y Ananías y Zafira, Satanás llenó el corazón. Hay gente que Satanás ha llenado su corazón para hacerte daño. Pero el Señor Jesucristo, si el mismo Judas a lo último, como estaba escrito que él se tenía que perder, el Señor lo salva, el Señor Jesucristo lo hubiera salvado. Nosotros debemos entender eso, que hay gente que ha sido llenada por Satanás, hay gente que ha sido influenciada por el espíritu de Judas, que nosotros debemos restaurar. Inclusive Pedro, el apóstol Pedro, yo lo hablaba ayer, se llenó de hipocresía y Pablo lo reprendió delante de la gente. Pedro negó al Señor 3 veces. Pedro fue un hombre que fue restaurado durante su vida y gracias al Señor Jesucristo lo restauró y fue un gran apóstol. Hay gente que necesita ser restaurada, que es débil de conciencia. Hay gente que no es madura. Y los que hemos alcanzado un poquito de madurez, no toda la madurez, un poquito, porque la Biblia dice que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. O sea, Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Dios está haciendo la obra todavía. ¿Por qué traigo este mensaje de amar hasta el fin? Porque yo le estoy hablando con propiedad, con fundamento. Yo tengo autoridad moral para hablarle a usted. Yo tengo autoridad moral de parte del Señor, de lo que le estoy hablando, de lo que le estoy enseñando, porque lo he experimentado en carne propia. Y antes me echaba a morir y antes me molestaba, hoy no. Hoy entiendo que es parte del crecimiento y es parte de la vida. Que a la gente que siempre está a nuestro lado hay que atenderlas, hay que servirles, hay que apostar para que ellos crezcan y entregar y darlos el todo por el todo. Cuando usted haga esto, no espere que la gente le pague. Yo siempre he entendido esto y lo entendí desde hace como 3 años. Cuando le hago un favor a alguien no espero que me lo pague, porque la gente no sabe pagar el favor. Pero usted sabe quién paga, el Señor. El Señor paga muy bien, recompensa al 100 por 1. Cuando usted haga a alguien por alguien y esa persona no se acuerde, deje quieto, que Dios no se olvida de nuestra obra. Dice la Biblia que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no se pierde porque Dios no se olvida de lo que nosotros hacemos. Quizás los hombres sean ingratos, quizás las personas se le olviden lo que uno hace por ellos, pero el Señor no se olvida de eso. Y el Señor en el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mire, hermano, nosotros salimos de Dios y a Dios vamos. Dice la Escritura que nosotros somos herederos y coherederos de las promesas de Abraham en Cristo Jesús. No importa cómo te trate una persona, cómo venga, hay momentos donde uno tiene que hacerse respetar. Pero ¿sabe qué? Dios sabe muy bien lo que nosotros hacemos por alguien.
Dios sabe cómo pagarnos. Mira, cuando tú tienes identidad de Dios, que sabe que saliste de Dios y que algún día irás a Dios, y que hay un librito de las memorias del Señor donde está escrito lo que nosotros hacemos, bueno o malo, quédese tranquilo, quédese tranquila. Dios se encargará de darnos nuestra recompensa. Lo importante es que nosotros cuidemos nuestro corazón y no llenemos nuestro corazón de ira, de rencor. Mire, he tenido la oportunidad de conocer pastores, gente que le sirve al Señor, y muchos de ellos tienen el corazón dañado, el corazón enfermo. ¿Sabe por qué lo tienen enfermo? Uno, porque se llenaron de arrogancia, de soberbia, se han vuelto altivos. Otro, porque la gente le ha fallado tanto que su corazón se ha endurecido. Y hoy no tienen esa entrega, esa pasión, no son dóciles, no son tiernos con las ovejas, sino que las tratan más bien con malicia, con dureza. Mire, las tratan duro. Y han perdido toda sensibilidad y amor. Cuando yo hablo con esas personas, yo me doy cuenta cómo están y no los culpo. ¿Sabe por qué? Porque no hubo nadie que le lavara los pies. ¿Saben por qué? Porque se dejaron llenar su corazón de las cosas malas y no han visto las cosas buenas que el Señor ha hecho por ellos. Siempre normalmente nosotros estamos viendo lo malo que nos hace la persona, pero nunca vemos lo bueno que han hecho las personas por nosotros. Somos muy olvidadizos, somos malagradecidos. Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios por todas las personas que se han acercado a nuestra vida para bien o para mal. Porque siempre nuestro Dios va a tener lecciones en la experiencia que nos brinda la vida. Dios va a darnos lecciones de vivencia. Dios nos va a dar lecciones para que aprendamos, para que crezcamos. Porque la vida es una universidad, la vida es una escuela. Y qué mayor maestro que nuestro Señor Jesucristo cuando nos enseñó con ejemplo, cuando nos enseñó no solamente predicando, sino haciendo lo correcto, haciendo lo que debía hacer. Y estas cosas quedaron escrituradas y quedaron reflejadas para nosotros mismos, para que nosotros entendamos que el Señor Jesucristo recibió traición, que mucha gente ha traicionado a mucha gente. El mismo Pablo decía, Demas me ha abandonado, todo el mundo lo abandonó y dijo, y en mi defensa ninguno estaba conmigo, ninguno estuvo allí conmigo. Conozco gente que se siente sola, que se siente deprimida. Mire, hermano, nuestro Señor está con nosotros. No perdamos ese corazón de servicio, esa capacidad de amar, esa capacidad de entrega. Yo pudiera darles palabras muy salomónicas y darles Biblia, pero quiero hablarle a su corazón, quiero hablarle de lo más profundo de mi corazón, de que Dios va a traer una reforma y que nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca con las personas. Que en la viña del Señor también hay cabritos, que hay que pastorearlos, hay corderitos, hay ovejitas, pero hay cabritos. Y hay personas que son duras, y hay personas que actúan sin querer a veces, que nos van a fallar, que están allí y nos van a fallar. Pero nosotros debemos tener una condición de hijo de Dios, porque no somos los únicos ni los últimos que le fallan. Y ver el ejemplo que el Señor dio, que los amó hasta el fin, aún por encima de su condición, aún por encima de ese momento de tristeza, porque sabía que su hora había llegado. El Señor los amó, lo dio todo por el todo. Y no se dejó llevar por decir, ¿por qué yo voy a pagar por estos pecadores cuando a mí no me toca? Ellos deben cargar su cruz, no yo, sino que los amó, los restauró y apostó por ellos hasta el fin y recibió su retribución. Otra cosa que quiero hablarles dice, verso 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hermano, nosotros no somos mayor que nuestro Señor. La Biblia lo dice, el siervo no es mayor que su Señor, pero el Señor no es mayor que el que lo envió. O sea, Dios que envió a Jesucristo, Jesucristo no es mayor que Dios, pero nosotros, que somos siervos del Señor, tampoco somos mayores que Él. Y Él, siendo Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, le lavó los pies a los discípulos. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Pero sabe que ha habido un espíritu de grandeza, ha habido un espíritu de prestigio. Yo no hago esto porque yo pierdo mi postura, yo pierdo yo no sé qué, una apariencia. Vivimos de apariencia y el Señor ya no quiere que nosotros vivamos de la apariencia.
El Señor quiere que nosotros tengamos la condición de Dios de siervos. El que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro siervo. Pero no, todo lo contrario. Cuando se acarga un cargo en una empresa, en una iglesia, en un estado, un cargo político de influencia, de posición, no, todo lo contrario. Todo el mundo tiene que servirle a ellos. Ha estado enferma, la gente está enferma, lo que se alimenta es el ego, la grandeza del hombre. Y por eso el Señor no ha podido hacer nada en el corazón de mucha gente, por la enfermedad que tienen en su corazón de grandeza y de ego. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo ve de cerca. Lo dice la Sagrada Escritura. Pero no, ¿qué se nos enseña en la televisión? ¿Qué se nos enseña? Vamos a hacer un curso de crecimiento, vamos a hacer un curso de liderazgo, vamos a capacitarnos, que no es malo. Pero eso no hace nada a nadie, eso no le da prestigio, no le da grandeza. Mire, la grandeza la da el Señor. Uno no tiene que estar vendiéndole a nadie ninguna imagen que no es. La Biblia dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues, mire hermano, dice la Biblia, asociándonos con los humildes, siendo mansos y humildes de corazón, pero inclusive hasta con esas personas que no se lo merecen. Inclusive con esas personas que nos han fallado. Crezcamos espiritualmente para que el Señor se sienta orgulloso de nosotros y despojémonos de toda grandeza, despojémonos de toda arrogancia, despojémonos de todo, hermano, y seamos mansos y humildes de corazón. La Biblia dice, el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Seamos humildes con los hermanos, seamos humildes con el vecino, seamos humildes con los que nos rodean, y sirvamos y atendamos, y no esperemos nada a cambio. Y así como gente va, gente se va a ir, y gente va a llegar, hermano. Gente buena, no todo el mundo, no hay gente mala en todos lados, hay gente que es mala, pero va a haber gente buena. Si nosotros seguimos sembrando con amor, con cariño, ese trato, esa ternura, vamos a lograr un cambio en el Evangelio y vamos a hacer que el Señor se manifieste con poder y con gloria en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean.